Con restos de palets y un tablero que nos sobró del árbol rascador que hicimos para los gatos, vamos a fabricar una pizarra para nuestra habitación infantil. Además te contaremos qué pintura especial usar para tener éxito en ello. Muy buenas a todos. Bienvenidos al canal un día más. Las pizarras son un recurso educativo y muy divertido. Nosotros haremos una con materiales reciclados y muy fácil de hacer. Esta la cortamos en forma de casita para darle un toque más original. ¿A qué niño no le gusta tener una pizarra en casa? En el caso de los niños más pequeños es ideal para el desarrollo del cerebro y también para la psicomotricidad. Además se irán familiarizando con letras, números, colores y formas geométricas. En este proceso uno de los pasos más importantes es elegir bien la pintura, ya que de ello dependerá su resistencia y funcionalidad. Evidentemente debe ser una pintura especial para pizarras. Nosotros hemos elegido una de esmalte sintético de acabado mate, bajo en olores, secado rápido, fácil limpieza y resistente a arañazos. Antes de aplicar la pintura removemos bien el bote para que se mezclen bien los distintos componentes y no pierda esta su efectividad. Esta pintura se puede aplicar tanto en brocha como en rodillo. Nosotros lo haremos a rodillo dando pasadas largas y estirando bien la pintura. Esta es una pintura muy viscosa, por lo tanto la extenderemos bien. Si aún no lo estás, suscríbete a nuestro canal, es gratis, y activa la campanilla. Si no lo haces, YouTube no te avisará cuando subamos un nuevo vídeo. Ahora daremos una última pasada con trazos largos para no dejar marcas. Hemos dejado secar unas 24 horas y antes de la segunda capa lijaremos bien su superficie para dejarla lo más lisa posible. En esta segunda mano nos aseguraremos de estirar bien la pintura, ya que debemos dejarla lo más lisa posible y sin marcas del rodillo. Ahora daremos una última pasada con trazos largos para no dejar marcas. Una vez finalizada esta segunda mano dejamos secar unas 24 horas antes de manipular el tablero. Tiempo suficiente para hacerle un marco con estos restos de palet. Antes de empezar quitamos todas las puntas para no tener ningún disgusto cuando cortemos con la sierra de mesa. Con la sierra de mesa cortamos todas las tiras al grosor que hemos elegido. Pulimos todos los listones para dejarlos limpios y finos. Y en uno de los lados hacemos un rebaje que es donde encajará el tablero de la pizarra. Y los lijamos para darle un acabado más fino. Tenemos suficientes listones. De todos estos seleccionaremos los que estén más rectos. En esta imagen se aprecia mejor la ranura donde encaja el tablero.
Con la ingletadora cortamos cada pieza a su tamaño y con su respectiva angulación. Una vez presentadas todas las partes del marco, podemos unir las piezas utilizando cola de carpintero. Sujetamos bien todas las partes. Y dejamos pegar 24 horas. Una vez pegado, damos un lijado al marco para quitar restos de cola y dejarlo bien liso. Con este otro tablero haremos una bandeja para las tizas y el borrador. Pegamos estos listones alrededor formando una bandeja para que no se nos caigan al suelo los útiles. Una vez pegados los lijamos para no dejar impurezas en la madera y dejarlo muy suave. Marcamos por donde tenemos que cortar la bandeja y con la sierra de mesa la cortamos. Dejamos preparados los agujeros para sujetar la bandeja en el marco. Esta la colocaremos al final. Se nos olvidaba tapar con masilla los agujeros donde hemos sacado las puntas. Al no haber barnizado todavía tenemos tiempo de hacerlo. Lo volvemos a lijar para dejarlo igualado. Si te gustan nuestros trabajos, dale al like. Así YouTube recomendará nuestros vídeos. Déjanos comentarios y comparte en tus redes sociales y con tus amigos. Una vez lijado, damos una capa de barniz a la bandeja y a todo el marco de la pizarra. Lijamos de nuevo con un grano más fino. Y volvemos a barnizar. Ahora tomamos las medidas para colocar los cáncamos. Para compensar la separación sobre la pared que producirán los cáncamos, pegamos unos topes en la parte baja de la pizarra. El tablero de la pizarra lo pegaremos con cola, pero lo reforzamos antes con algunos tornillos. Dejamos secar la cola durante la noche.
Finalmente colocamos la bandeja para las tizas y el borrador. Tenemos la pizarra lista, solo queda colocarla en su sitio. Y este es el resultado final. Nos ha quedado una estupenda pizarra para desarrollar la creatividad y la imaginación de los más pequeños. Déjanos en comentarios tu opinión. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y dale al like. Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. You are my sunshine.